Cientos de prisioneros con la cabeza entre las piernas en cárceles ahora bajo control de militares. Las imágenes recuerdan a las que difundió el gobierno de El Salvador a inicios de este año, pero son en la cárcel Támara de Honduras, donde el gobierno de Xiomara Castro promueve la Operación Fe y Esperanza. Esta medida militariza las prisiones en Honduras y se suma a un controvertido estado de excepción vigente en el país desde diciembre de 2022. Y es la respuesta a una ola de violencia en las últimas semanas en uno de los países de América Latina más golpeados por las pandillas y el narcotráfico. En este video te explicamos las claves de este estado de excepción en Honduras y cómo influye su vecino El Salvador. Con la Operación Fe y Esperanza, 21 cárceles hondureñas dejan de estar controladas por la policía y pasan a manos de los militares, siguiendo una estrategia de seguridad considerada por muchos de mano dura y que recuerda a la que sigue su homólogo y vecino Nayib Bukele en El Salvador. Así promueve el gobierno hondureño la operación de un año con la que dice que busca acabar con las escuelas del crimen en las cárceles. Dar las facultades a la Policía Militar de Orden Público de llevar a cabo la Operación Fe y Esperanza, de retomar el control, la gobernabilidad, la dirección y manejo de los diferentes centros penales. Las fuerzas militares dicen que en el inicio de la operación han incautado armas, teléfonos satelitales, granadas, cuchillos y drogas. La medida llega como respuesta a una ola de violencia que ha vivido el país en las últimas semanas. El 20 de junio, 46 presas murieron calcinadas y tiroteadas en un enfrentamiento entre bandas criminales en una cárcel cercana a Tegucigalpa. Castro destituyó entonces al ministro de Seguridad y designó una junta interventora para la prisión. Pero este fue solo el último episodio de varios amotinamientos violentos que han dejado múltiples muertos y que han ocurrido este año en cárceles de Honduras, donde según el último reporte de Naciones Unidas sobre derechos humanos, hay un índice de hacinamiento en las prisiones de 34,2%. Y al menos el 51,6% de los presos no cuenta con sentencia firme. Pero fuera de las cárceles también han ocurrido varias matanzas. Por ejemplo, solo entre el 24 y 25 de junio, 21 personas fueron asesinadas, 13 de ellas víctimas de una masacre dentro de un billar en el municipio de Choloma, en el norte del país, que es junto a San Pedro Sula, dos de las ciudades más afectadas por la violencia. En el contexto de las demandas de los hondureños que piden más seguridad en las calles, el gobierno impuso en estas ciudades un toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana que debe regir durante 15 días prorrogables. Aunque los homicidios disminuyeron un 12,8% el año pasado, colocando a Honduras en una tasa de homicidios de 35,8 por cada 100.000 habitantes, la más baja de la última década, el país sigue siendo uno de los más violentos de la región. Y la ONU ve con preocupación que el uso de armas de fuego siga siendo la principal causa de muertes violentas. Pero tanto la militarización de las cárceles como el toque de queda se suman a un cuestionado estado de excepción decretado por el gobierno para enfrentar la criminalidad y vigente en más de la mitad del territorio hondureño desde el 6 de diciembre de 2022. Según la Policía Nacional de Honduras, el estado de excepción ha posibilitado la captura de más de un centenar de integrantes de estructuras criminales vinculadas a pandillas que cometen delitos contra la población hondureña. Pero las medidas de Castro también han generado cuestionamientos. La militarización como respuesta solo alimenta esa violencia, sin lugar a dudas. Es importante entender entonces las raíces de esta violencia, que tienen que ver con la incapacidad de los estados de proveer protección. Esta incapacidad está asociada a una negligencia histórica, a una impunidad en donde los sistemas de justicia no investigan los crímenes perpetuados, los abusos a los derechos humanos perpetuados por estas organizaciones ¿no? del crimen, las pandillas, las maras, cualquier otra organización del crimen, y que además muchas de estas asociaciones criminales del crimen organizado están coludidos con las propias autoridades del Estado. Evelyn Escoto, comisionada nacional de prevención contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, dijo sobre la militarización en las cárceles que es una medida que representa una involución desde la mirada de los derechos humanos. Y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos ha advertido que el estado de excepción suspende derechos constitucionales como la libertad de circulación, el derecho a la asociación y reunión, y por eso debe ser temporal. Los críticos plantean que estas medidas no resuelven los temas de fondo y advierten del riesgo de detenciones por mera sospecha y de la estigmatización de un sector de la población. Sin embargo, según las autoridades hondureñas, el estado de excepción ha permitido identificar y capturar a pandilleros que se lucran con otros delitos como el tráfico de armas y drogas, robos de vehículos, feminicidios y lavado de activos.
Pero un elemento que destacan los analistas es lo que llaman el efecto Bukele. Recordemos que Honduras comparte la frontera y el problema de la violencia con El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele lidera la llamada guerra contra las pandillas. Bukele ha extendido su estado de excepción desde hace más de un año, bajo el que han sido encarceladas casi 70.000 personas. Muchos, dentro y fuera de El Salvador, lo aplauden, pues ha disminuido drásticamente la criminalidad en el país, reduciendo el número de homicidios. Y como proclama el gobierno salvadoreño y reconocen expertos y organizaciones en el terreno, su estrategia de mano dura ha conseguido desarticular a las pandillas. Pero la estrategia de Bukele también ha sido cuestionada por la suspensión de garantías y por las denuncias de graves abusos a los derechos humanos. Sin embargo, la popularidad de Bukele alcanza a amplios sectores hondureños. Según Leonardo Pineda, analista e investigador social, esta reducción de homicidios y extorsiones que reporta el gobierno salvadoreño ha hecho que gobiernos como el de Honduras traten de imitar a Bukele. Por otra parte, según este investigador, otro elemento a tener en cuenta es que ante la guerra frontal de Bukele, muchos presuntos pandilleros están migrando hacia otros países de la región y que esto ya se está empezando a notar en Honduras. Y si te interesa saber más acerca de la estrategia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las pandillas en El Salvador, te invito a que busques en este mismo canal otro video que hicimos sobre este tema que seguramente te ayudará a dar más contexto y análisis. ¿Qué te parece este que acabas de ver? Escribe aquí abajo en los comentarios. Si te gustó y te pareció interesante, no te olvides de compartirlo y dejarle un like. Y si te gusta lo que hacemos aquí en BBC Mundo, suscríbete. Nos vemos en el próximo. Chao.